buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es viernes 27 de agosto de 2021. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Esta semana se perpetró en las afueras del aeropuerto de Kabul, Afganistán, el peor, más sanguinario atentado terrorista en ese país contra tropas de Estados Unidos en los últimos 10 años. No fueron dos comandos suicidas, como se dijo inicialmente desde el Pentágono, quienes activaron las bombas. Fue solo un muchacho que llevaba explosivos adheridos a su cuerpo, a su cintura, debajo de la ropa. ¿Cómo los talibanes que controlaban las afueras del aeropuerto permitieron que ese terrorista suicida, rodeado de bombas, pasara sus controles y llegara a estar al lado de las tropas de Estados Unidos? Esta es una pregunta que ahora se hacen desde el Pentágono y desde la CIA, porque ese comando suicida mató a 13 soldados de Estados Unidos, a más de 100 afganos, pero no mató a ningún talibán. ¿Había entonces complicidad entre los talibanes que lo dejaron pasar y este muchacho que fue el terrorista suicida? El terrorista suicida de Kabul aparece junto a la bandera negra que identifica a los grupos yihadistas y que aparece en todos sus vídeos propagandísticos. La rama afgana del Estado Islámico ha tomado el nombre de Jorasán, una antigua región persa que incluye ahora zonas de varios países fronterizos de Asia Central. En Afganistán opera en las provincias de Nangarhar y Kunar, con células durmientes en ciudades como Kabul. El grueso lo forman yihadistas afganos y pakistaníes, reforzados por antiguos combatientes en Siria e Irak. Insisto, la inteligencia de Estados Unidos, sorprendida por la ferocidad de este ataque, por la carga devastadora de los explosivos que el terrorista suicida llevaba adheridos a él, se pregunta, ¿y cómo los talibanes lo dejaron pasar? No lo chequearon. ¿Cómo permitieron que ese individuo, se había dicho que ese individuo había reptado por el desagüe? Aparentemente no fue así. Caminó entre quienes pugnaban por entrar al aeropuerto, pasando los controles de los soldados de Estados Unidos, que tienen que revisar la documentación, los papeles de aquellos que quieren salir, o sea, entrar al aeropuerto y salir de Afganistán. ¿Cómo el suicida llega a estar tan cerca de las tropas de Estados Unidos como para provocar el daño letal, cuantioso, masivo que perpetró? Los talibanes lo dejaron pasar porque, insisto, no hay muertos entre los talibanes. Todos los muertos son o de Estados Unidos soldados o de Afganistán colaboradores que querían salir. Este es el día después de la tragedia. El día después de un atentado que aumentó el caos y la desolación en Afganistán. Al menos 85 personas murieron, entre ellas 13 soldados estadounidenses, y más de 160 resultaron heridas en el doble ataque del jueves en el aeropuerto de Kabul, perpetrado por kamikazes del grupo yihadista Estado Islámico. El viernes había afganos que seguían sin noticias de sus seres queridos y acudieron a los hospitales donde fueron trasladadas la mayoría de las víctimas. Uno de mis hermanos estaba en el aeropuerto, quería volar al extranjero. Desafortunadamente está desaparecido después de las explosiones. Se suponía que los talibanes que controlaban y aún ahora controlan las inmediaciones del aeropuerto de Kabul no permitirían el paso de terroristas del Estado Islámico, porque se suponía que el Estado Islámico odia a los talibanes. Estas premisas ahora están en entredicho. ¿Cómo y por qué pasó ese terrorista suicida? Esto está por dilucidarse, ¿no? Luego había 3 puertas de entrada al aeropuerto de Kabul. 2 habían sido clausuradas por seguridad. La única que quedaba abierta era esta, Abbey Gate. De manera que si iba a ocurrir un atentado, iba a ser ahí exactamente donde ocurrió.
uno se pregunta cómo es posible que la inteligencia de Estados Unidos haya confiado en los talibanes para proteger a los soldados de este país. Uno se pregunta también si los soldados de este país debían estar en esa puerta de entrada chequeando los papeles de los afganos. Ese papel no podrían haberlo hecho, por ejemplo, algunos de los militares afganos que no desertaron, en colaboración con cooperantes afganos, intérpretes, guías, informantes, que pudieran verificar los papeles de quienes querían escapar. Es un fiasco en toda la línea, ¿no? Y el número de muertos, el último conteo fatídico, asciende ya a 95. Heridos más de 150. ¿Hay talibanes importantes muertos en este atentado? Ninguno. ¿Por qué el Estado Islámico atenta contra Estados Unidos y no contra los talibanes? ¿Y por qué los talibanes dejan pasar al Estado Islámico? Hay que preguntarse esto, ¿no? Aumenta a 95 la cifra oficial de muertos en el doble atentado del aeropuerto de Kabul. Este viernes, los puntos de la explosión amanecieron con restos de enseres, jirones de ropa, bolsas y pertenencias personales de las víctimas. Los heridos se cifran en más de 150. Familiares de algunas de las víctimas que pudieron ser identificadas empezaron a llegar a distintos hospitales de la capital de Afganistán para hacerse cargo de sus próximos, a los que trasladaron en vehículos particulares para organizar velatorios y funerales. A mí me parece que los talibanes odian a Estados Unidos, Al-Qaeda lo mismo y Estado Islámico lo mismo. Luego que esos tres grupos se odien entre sí, no quita que todos ellos odien a Estados Unidos. Y tal vez por eso los talibanes, que debían controlar la seguridad de la única puerta de entrada, dejaron pasar a este terrorista suicida. Quizá no lo advirtieron, quizá estaban distraídos, quizá fue un descuido, ¿no? Pero quizá fue no un descuido, sino un acto deliberado y malicioso para provocar daño a los Estados Unidos y para echar sangre a la herida abierta, ¿no? Y para hacer más dolorosa todavía la humillación, rendirse, escapar con el rabo, dejando a las tropas diezmadas, 13 soldados muertos en la única puerta de entrada al aeropuerto de Kabul. Uno se pregunta también, como lo ha hecho hoy en un brillante editorial el Wall Street Journal, ¿por qué el presidente Biden se empecinó, contrariando a sus jefes militares, en cerrar la base aérea militar de Bagram, que está a solo 60 millas al norte del aeropuerto de Kabul, y que por supuesto estaba mucho más fortificada que el aeropuerto de Kabul? Era una base aérea militar. Desde allí se podrían haber hecho, no sé si todas, pero una parte significativa de las evacuaciones en unas condiciones de seguridad mucho más fortificadas que las del aeropuerto de Kabul. Al entregar la base aérea de Bagram, dicho sea de paso, con aviones y helicópteros que Estados Unidos donó al ejército rendido de Afganistán, Biden se quedó con un solo aeropuerto, el de Kabul, con lo cual, si los enemigos iban a atentar contra nosotros, ocurriría exactamente allí donde ocurrió. Era la crónica de un atentado cantado. Y los talibanes, que se supone que son ahora nuestros improbables aliados o compañeros de ruta, nada hicieron para impedirlo. Prosiguen, empero, las evacuaciones. Las evacuaciones continuaron. En la madrugada de este viernes aterrizaron en Dubái 2 vuelos españoles con los últimos 81 ciudadanos que permanecían en Afganistán, entre militares, policías y personal de la embajada. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este viernes que España no dejará solo al pueblo afgano. España busca vías de ayuda para seguir evacuando al mayor número de personas de Afganistán tras haber dado por finalizada su propia operación de salida. Claro, España hoy viernes ya se fue, ¿no? Y Francia también, por supuesto Reino Unido, Alemania, todos se van rapidito porque para ellos es más fácil irse, pero además se tienen que ir antes de que se vaya
la próxima semana el último soldado de Estados Unidos en Afganistán, ¿no? Pero la duda espesa y tóxica ha quedado flotando en el aire, ¿no? Y esa duda es, ¿los talibanes permitieron el paso furtivo del terrorista suicida a sabiendas que mataría a tropas de Estados Unidos? Cuando Trump era presidente, febrero del año pasado, en Doha, Qatar, sus emisarios, el señor Pompeo, que era el secretario de Estado, se reunieron con jefes talibanes. Trump había tomado la decisión de salir de Afganistán este año, en este verano de 2021. Yo creo que Trump no podría haberlo hecho peor que Biden, ¿no? Quiero creer que Trump habría hecho las cosas de una manera menos caótica y chapucera, ¿no? Lo cierto es que cuando Trump y su equipo estaban en el poder, defendían la tesis de que había que negociar con los talibanes. Por ejemplo, su embajadora en Naciones Unidas, la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. We are seeing that we're closer to talks with the Taliban and the peace process than we've seen before. The thing is, there are times where you have to negotiate with the devil, but you negotiate with the devil from a point of strength. We literally have no leverage right now with the Taliban. All we're going to see them do is they're going to buy time and act like they're going to be nice until August 31st. Es decir, que el propio Trump y su equipo se trazaban la línea, el deadline, de agosto 31 de este año 2021 para salir de Afganistán. ¿Lo hubieran hecho de otra manera? Quizá. Pero el propio señor Pompeo, que era el secretario de Estado del entonces presidente Trump, hablaba de los talibanes y sugería entre líneas que no quedaba más remedio que confiar en ellos. Confiar y verificar, decía, pero añadía, los he mirado a los ojos y creo que no nos van a mentir. They have committed to us that they would sign an agreement that said that they would break from Al-Qaeda, that said that they would take on to take on. Jake, trust but verify. Are they really living up to that commitment? It's our expectation. I met with them myself when I was in Doha. I looked them in the eye. They revalidated that commitment. We never trusted the Taliban. You can ask them yourselves. We didn't take the word of the Taliban. We watched their actions on the ground when they did the right thing and they helped us against terror. That was all good. And when they didn't, we crushed them. Pompeo antes, Pompeo después, y ya sabemos que con los políticos la verdad es elástica como una goma de mascar, ¿no? El propio presidente Trump, a la sazón, defendía la tesis de que había que salir de Afganistán, número uno, y había que pactar con los talibanes, número dos. And if the Taliban and the Afghan government live up to their commitments, and they may or they may not, but I think we have a lot of reason why they will. I think they will. That means that the longest war in American history by far, it's not even close, will be over. It's a great agreement from a lot of different standpoints, and frankly, Biden didn't have to even go by that agreement. He could have done, look what he's done to the border. There would have been no emergency embassy evacuation and no taking down of our flag. They took down our flag. Ahora, tarde y mal, el presidente Biden, que ha demostrado que no está a la altura del cargo y que toma decisiones graves desde los sentimientos y no desde la razón fría de un estadista, dice que Estados Unidos va a ir a cazar al ejército islámico que perpetró los atentados de ayer. Pero ¿cómo va a ir a cazarlos en Afganistán si Estados Unidos no va a tener ya tropas en tierra? Entonces puede quedar como una amenaza retórica que luego no se verifica en la realidad y que desnuda la debilidad del presidente de Estados Unidos. Por eso el señor Panetta, Leon Panetta, ex jefe de la CIA, dice, bueno, hay que ir a buscarlos. ¿Pero cómo? Si Estados Unidos está saliendo a toda prisa de ahí. O sea que vamos a salir el lunes para regresar el martes a buscarlos. Line is our work is not done. We're going to have to go after ISIS. I'm glad
The president said that we're going to hunt them down and make them pay a price for what they did. Va a ser difícil encontrarlos, ¿no? Son miles los del Estado Islámico. Casi todos son ex talibanes, ex Al Qaeda. Es una escisión de Al Qaeda. Se odian entre ellos, por supuesto, ¿no? Pero algo tienen los tres en común. Odian todavía más a Estados Unidos, ¿no? Y quizá por eso los talibanes no impidieron que el terrorista suicida llegara a donde llegó, a matar a quienes mató. Dicho esto, el general Taylor del Pentágono dijo hoy que no fueron dos los suicidas, sino uno solo. But I can confirm for you that we do not believe that there was a second explosion at or near the Barron Hotel, that it was one suicide bomber. We're not sure how that report was provided incorrectly, but we do know it's not any surprise that in the confusion of very dynamic events like this can cause information sometimes to be misreported or garbled. Hay entonces como 5.000 y pico soldados de Estados Unidos en el aeropuerto y en las afueritas de Kabul, y hay 5.000 y pico de personas tratando de salir de ahí. Es decir, que hay que sacar de aquí a lunes a poco más de 10.000 personas, casi 6.000 soldados, poco más de 5.000 civiles. ¿Se podrá cumplir tan compleja misión? Está por verse. El Pentágono indicó el viernes que todavía hay 5.400 personas dentro del aeropuerto de Kabul esperando ser evacuadas de Afganistán. Los vuelos no se han detenido, un día después de un mortal atentado contra la operación por parte del grupo yihadista Estado Islámico. Todavía hay unas 5.400 personas en el aeropuerto esperando vuelos para salir de Afganistán. Tenemos la posibilidad de incluir evacuados en aviones militares estadounidenses para salir de Afganistán hasta el último momento. Un ex combatiente en Afganistán, que sabe entonces de lo que habla porque ha estado allí y se ha jugado la vida, explica quiénes son los afganos que tratan de salir y por qué están tan urgidos, impacientes, desesperados por escapar. The administration's efforts at evacuation have been haphazard at best. And we've been trying to basically smuggle people into the airport because you cannot get into the airport. To get into the airport over the last 10 days has been the equivalent of trying to get to the front row of a Rolling Stones concert at Wembley Stadium and then to have the band call you up on the stage. That's how huge these crowds are. ¿Y qué va a pasar cuando ya no quede un solo soldado de Estados Unidos ahí en Kabul, no? Lo veremos. ¿Qué va a pasar con las mujeres afganas? ¿Qué va a pasar con los miles de colaboradores afganos que sirvieron lealmente a los Estados Unidos, que fueron prometidos que iban a salir de allí y que han sido abandonados a su suerte, que han sido traicionados? ¿Los matarán o los buscarán para matarlos? Todo esto está por verse, ¿no? Los talibanes lograrán preservar el poder porque van a ser atacados. Por lo pronto, por el Estado Islámico y quizás también por Al Qaeda. Todo esto está por verse. Lo cierto es que la señora Psaki, secretaria de prensa de Biden, y otros portavoces y voceros del gobierno dijeron que no se puede descartar la probabilidad creciente de que haya un segundo ataque terrorista en los próximos días. US evacuation flights resuming as American and allied forces are on high alert for another possible terrorist attack. We believe it is their desire to continue those attacks, and we expect those attacks to continue. And we're doing everything we can to be prepared for those attacks. The warning coming as President Biden vows to hunt down the terrorists who killed 13 American service members, wounding 18 others. The Associated Press reporting this morning that as many as 95 Afghans may be dead and more than 100 wounded. Sabiendo que venía un loco suicida lleno de bombas a matar soldados de Estados Unidos, ¿no podía Estados Unidos, la inteligencia de Estados Unidos,
primero, desconfiar de los talibanes. No nos van a proteger, van a dejar pasar a loco. Y segundo, poner controles, detector de metales, lejos del aeropuerto, en la única vía de acceso a la puerta de entrada de Abbey Gate. Era la única puerta de entrada. No se hizo eso. Entonces un jovencito con kilos de explosivos alrededor de su vientre, cubierto apenas por la ropa, pudo llegar a estar a 1 metro del soldado de Estados Unidos cuando activó la bomba. Y esperó, estuvo ahí y esperó. Eso se podía evitar. No se hizo bien el trabajo de inteligencia. Se confió en los talibanes. Estos son los resultados. Una pausa y regresamos enseguida con el presidente Biden, cuya credibilidad ha quedado seriamente mellada, recibiendo hoy en la Casa Blanca al primer ministro de Israel y evadiendo las preguntas de la prensa. Los índices de aprobación del presidente Biden se han desplomado. Menos del 40% de estadounidenses aprueba su trabajo. Desde luego, yo estoy entre quienes lo desaprobamos. Ya regresamos. Bueno, yo la verdad nunca fui un gran fan de Biden, ¿no? Pero tampoco de Trump. Ninguno de los dos me apasionaba en aquella campaña presidencial, ¿no? Antes que Biden hubiera preferido, y lo dije entonces, a Michael Bloomberg, ¿no? Que fue un gran alcalde de Nueva York, un billonario, un hombre que sabe tomar decisiones. Biden es un político profesional, un político un tanto burocrático, senador durante décadas, que cuando tiene que tomar decisiones, cortar el jamón, cortar el bacalao, no acierta, ¿no? Y me parece que Afganistán lo ha demostrado. Biden ha proyectado ante el mundo que Estados Unidos es un país débil, inseguro, acomplejado, que no quiere mostrar los músculos, ¿no? Y que sale corriendo. Bueno, así sale corriendo Estados Unidos. Hoy, al recibir al primer ministro de Israel, el señor Bennett, Biden volvió a elogiar a las tropas caídas ayer en las afueras del aeropuerto de Kabul. Son elogios, por supuesto, sinceros, ¿no? Pero no queremos tantos elogios. Queremos que Biden proteja a esas tropas como no supo protegerlas. Let me begin by once again acknowledging the bravery and the sacrifice that our military makes every single day, and the loss of those Americans and Marines and sailor and Army personnel is tragic. As I said yesterday, and the Prime Minister and I talked about it slightly, he's a military man, gone to war, lost a friend. Losing a son, a daughter, a husband, a wife is like being sucked into a big black hole in the middle of your chest and you don't think there's any way out. Wonder what's happening. So my heart goes out, our hearts go out to all those who we've lost. Lo dijo ayer, yo perdí a un hijo y es un agujero negro en el estómago. Lo dijo hoy, lo repitió hoy. Bueno, yo sé lo que se siente, perdido un hijo, un agujero negro en el estómago. Por supuesto, él tiene que haber quedado traumatizado cuando hace 6 años perdió a su hijo mayor, Beau Biden. Pero no queremos a un presidente traumatizado, herido en sus sentimientos, que decide desde los sentimientos. El político, el estadista, no el político en campaña, ¿no? Que es un animal hablantín, no. El estadista tiene que ser un individuo frío, ¿no? Pienso en Churchill, pienso en De Gaulle, pienso en la Merkel, en Konrad Adenauer. Tiene que ser frío, acerado, ¿no? Y
debe preservar siempre el aplomo. A mí me parece que Biden muestra su debilidad cuando, sobre la sangre derramada de las tropas de Estados Unidos en Kabul, vuelve a hablar del hijo que perdió de cáncer. No toca ya hablar de eso. Toca cumplir la misión y no la ha cumplido bien. Ahora nos dice, como si no lo supiéramos antes, que los soldados en Afganistán cumplen una misión peligrosa. Por supuesto. Ciertamente es más peligroso estar apostado en Afganistán que en la base militar en Japón o en Corea del Sur, ¿verdad? En Japón ni en Corea del Sur hay ejércitos irregulares que quieren matar a soldados de Estados Unidos. En Afganistán sí. Pero no porque exista ese peligro, Estados Unidos se tiene que replegar y huir cobardemente y convertirse en un país aislacionista. Esa es mi opinión. Look, the mission there being performed is dangerous, and is now it's come with a significant loss of American personnel. And but it's a worthy mission because they continue to evacuate folks out of that region, out of the airport. Evacuated more than 12,000 additional people out of the airport in the last 24 hours. I met with my commanders this morning, first thing in the morning, got a detailed briefing about yesterday's attacks and the measures they're taking to protect our forces and complete the mission. And we will complete the mission. Vamos a hacer números. Ayer nos dijeron Biden y sus jefes militares que habían evacuado en total, Estados Unidos y sus aliados de Europa a 104.000 personas. Ahora nos dice más 12.000 en las últimas 24 horas. Perfecto. Estamos hablando de 116.000 personas y faltan 5.000. Muy bien, van a ser 120.000, 121.000. Vamos a suponer que la próxima semana Estados Unidos y Europa evacuaron a 120.000 personas. Fenomenal, merecen un aplauso. Ahora, ¿ustedes saben cuántos terroristas del Estado Islámico hay en Afganistán? Entre 500 y 2.000. Entonces, si vamos a evacuar personas de Afganistán, ¿no hubiera sido más simple evacuar, mandándolos al más allá, ¿no?, a los 2.000 terroristas del Estado Islámico, en vez de evacuar a 120.000 afganos? Era 120.000 afganos de buena entraña, pacíficos, que nos han ayudado, o entre 500 y máximo 2.000, vamos a poner el máximo, 2.000 terroristas del Estado Islámico. O 1999, porque uno se quitó la vida ayer en el atentado suicida. Bueno, había que evacuar primero a los del Estado Islámico. ¿Cómo los evacuamos? Bueno, los evacuamos a bombazos, a cañonazos, como hay que evacuarlos, con drones, en operaciones selectivas. ¿Me van a decir ustedes que Estados Unidos no podía aplastar a una fuerza irregular, mal armada, peor alimentada, de 2.000 individuos? Trump los aplastó en Siria y los aplastó en Irak. Acabó con el califato del Estado Islámico en esos dos países. ¿No podía Biden fumigarlos? Son pocos. Se me dirá que no es fácil encontrarlos. Sí, seguro. No digo que era una cosa fácil, pero antes de salir corriendo así, como ha salido corriendo Estados Unidos, rindiéndose y fugando, vamos a evacuar gente de Afganistán. Evacuemos primero a los terroristas que nos quieren matar. Una vez que los hemos liquidado, a todos o a casi todos, y aquí aquellos que no hemos liquidado han salido corriendo, entonces nos vamos de otra manera, ¿no? Pero salvando el honor y derrotando a nuestros enemigos. No se hizo así. Estados Unidos cede el terreno, cede los equipos militares, los aviones, los helicópteros, las armas a los talibanes. Avanza el Estado Islámico, los talibanes. ¿Desde cuándo los talibanes tienen que proteger a los soldados de Estados Unidos? Resulta que ahora, si los talibanes no nos protegen, entonces pasa el terrorista suicida y nos mata. Es un disparate, no tiene sentido. Por eso cada vez que se enorgullecen y dicen, hemos sacado a 100.000 hombres, yo digo, ¿y por qué no sacaron primero a los 2.000 que había que liquidar? No lo entiendo, ¿no? Biden, por supuesto, dijo que no iba a responder preguntas sobre Afganistán.
y es que no puede responderlas. Está tan desacreditado que no tiene respuesta. A su lado estaba el primer ministro de Israel. I'm not going to take any questions because of the Prime Minister being here on Afghanistan now, but I'll be available at another time. But it's great to have the Prime Minister here. We've become close friends. He's ridden the Amtrak train a lot from New York down to Wilmington, Delaware. I told you we have a few corporations in Delaware back in the days when he was in private practice. De nuevo, el hombre sentimental. Somos amigos, él tomaba el tren para venir a Delaware, construíamos una gran amistad. Los estados no tienen amigos, los estados tienen aliados. Los estados no tienen sentimientos, tienen intereses. Vamos a ver si Biden convence al primer ministro de Israel, señor Bennett, de retirarse de los territorios ocupados en Palestina. ¿Por qué no se lo dice? ¿Por qué no le dice, oye, así como yo me he retirado de Afganistán, tú deberías retirarte de Palestina? Porque tus muchachos van a morir en Palestina, les van a hacer atentados, se van a enfermar como se enfermó de cáncer mi hijo Bo. A ver si Israel se retira deshonrosa, atropelladamente de Palestina. Quiero ver eso. Israel no se va a retirar de Palestina nunca. Y se hace respetar. Ahora después están las cosas sentimentales, ¿no? Pero ya digo, un estadista no puede, no debe tomar decisiones sentimentales. No. Y luego Biden dice apoyo a Israel en su cúpula de hierro. ¿Qué es la cúpula de hierro? Es un sistema antiaéreo que permite derribar a cualquier misil antes de que penetre en Israel. Esta es una protección antiaérea de la que dispone Israel. Israel confía esa protección en los talibanes. Solo la pregunta es una broma de mal gusto, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos sí confía la protección de sus soldados en Kabul en los talibanes. We're also going to discuss Israel's unwavering commitment that we have in the United States to Israel's security, and I fully support replenishing Israel's Iron Dome system. And we're also going to discuss the threat from Iran and our commitment to ensure Iran never develops a nuclear weapon. But we're putting diplomacy first and seeing where that takes us. ¿Por qué Estados Unidos no pudo tener una cúpula de hierro alrededor del aeropuerto de Kabul, digo yo? Metafóricamente hablando, ¿no? Quiero decir, un cinturón invulnerable que impidiera que un terrorista con 25 libras de explosivos pegados a su cuerpo, son 12 kilos, debajo de la ropa, llegara hasta enfrente del soldado de Estados Unidos que chequeaba los papeles. Es una falla clamorosa de seguridad, clamorosa. Porque además se sabía que el atentado iba a ocurrir exactamente allí. No se podía controlar lejos del aeropuerto, fijar barreras, controles, escollos, para que estos suicidas no pasen, no se acerquen tanto, no maten a los soldados como han matado a los soldados. Que estallara la bomba allá, que maten a los talibanes. ¿Por qué no estalló la bomba allá, a 1 kilómetro? No mataron talibanes, mataron soldados de Estados Unidos. Y entonces, bueno, el señor Biden dice que respalda a Israel en Palestina. ¿Sí? Respalda a Israel en Palestina. Israel está ocupando Palestina, ¿no? Así como Estados Unidos estaba ocupando Afganistán. Así como Rusia ocupa Crimea y Ucrania. Y si lo dejan a Putin se mete un poco más, ¿ah? Y así como China, cuando los estudiantes de Hong Kong se ponen revoltosos, los aplasta. Entonces, Biden, como líder de una superpotencia, termina siendo el tío abuelo que quiere ser simpático con todo el mundo, incluyendo con los talibanes. Biden quiere caerle bien al mundo, y así no se gobierna. But if diplomacy fails, we're ready to turn to other options. We'll support Israel's developing deeper ties as well with the Arab and Muslim neighbors and globally.
That's a trend that I think should be encouraged, not discouraged, and we're going to do all we can to be value added. We also are going to discuss ways to advance peace and security and prosperity for Israelis and Palestinians. And we're also going to direct our teams to work toward Israel fulfilling the requirements of the visa waiver program to get that done. Y atrás está el busto a Kennedy, que yo removería porque traicionó a los cubanos en Bahía de Cochinos, ¿no? Los traicionó. Ese fue un acto de perfidia imperdonable, ¿no? Bueno, y Biden dice que, por supuesto, Estados Unidos va a apoyar siempre al Estado de Israel. Y está muy bien que así sea, pero quizás Estados Unidos debería aprender un par de cosas del Estado de Israel, ¿eh? 2 o 3 cosas, ¿eh? Cómo protegerse de sus enemigos. En ese tema me parece que Biden está absolutamente divorciado de la realidad. So, Mr. Prime Minister, I want to thank you again for coming. The U.S. will always be there for Israel. It's an unshakable partnership between our two nations. And I have known every Israeli Prime Minister since Golda Meir, gotten to know them fairly well, and I look forward to us establishing a strong personal relationship. So welcome. Y luego atacan con preguntas estentorias, a gritos, a Biden. No responde, pero se queda sentado allí y la escena es un poco caótica, ¿no? Es decir, si hay un montón de periodistas, si es previsible que van a preguntar, ¿no se puede fijar un cierto orden de antemano? Y no puede o no debe Biden contestar 2 o 3 preguntas. El propio Trump contestaba las preguntas, quizá no todas, pero contesta las primeras 3 o 4 preguntas. De otro modo, da la sensación de que Biden no se atreve a dar cara a la prensa, ¿no? Thank you very much, folks. A cacophony of questions there, and no Q&A for us to show you at this point. Eso es un jaleo. Eso es un berenjenal, una betría. Eso parece el aeropuerto de Kabul. Se quieren ir con el primer ministro de Israel, llévenos con usted. Un poco de orden, ¿no? Y Biden está doblemente mudo. Primero porque ya está enmascarado, no digo que esté mal, pero ya está enmascarado. Y sobre la máscara, el mutismo. Que responda, que dé la cara y que explique por qué un terrorista suicida pasó los controles talibanes y llegó a estar a 1 metro del terrorista, el terrorista suicida de los soldados de Estados Unidos a quienes mató en número oprobioso de 13, 12 marines y un oficial de la Armada. Una pausa y regresamos enseguida. Bienvenido de vuelta. Bueno, es un chiste porque ahora nos dicen que los talibanes se han moderado, que se han vuelto pacíficos, ¿no? Que ahora sí quieren y respetan a las mujeres y a los gays. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y que ya no van a ser terroristas. Fíjese, por ejemplo, en este jefe talibán. It's sort of like an organized crime family responsible for kidnapping many Americans held for ransom and for the deaths of Americans and many, many Afghans. This is a group that is part of the Taliban, but also has close ties to al-Qaeda. And for that reason, the Haqqani network has been designated a terrorist organization by the United States, which the Taliban never was. And this man, Khalil Haqqani, who's now the head of security in Kabul, he is also a wanted terrorist, as Andrea reported, with a $5 million U.S. reward on his head. Now, he told Al Jazeera that the Taliban is ready to provide security for the Afghan people. Obviously, the events of yesterday suggest that the Taliban and Khalil Haqqani may not be up to the job right now. Este es un talibán, Haqqani, con $5 millones por su cabeza. O sea, es un talibán terrorista. Los talibanes siguen siendo terroristas. ¿Y quiénes son los del Estado Islámico que llegaron a tener un califato, ¿no? Con parte de Siria y de Irak?
Se refieren a ellos mismos como Estado Islámico de Jorasán o ISIS-K, en honor al nombre histórico de la región que incluye partes de Pakistán, Irán, Afganistán y Asia Central. Meses después de que declararan un califato en Irak y Siria en 2014, luchadores desencantados de los talibanes de Pakistán y de militantes afganos crearon la versión regional de este grupo terrorista. El Estado Islámico se estableció en Afganistán contando con los que estaban decepcionados con el talibán. Algunos comandantes militares muy conocidos prometieron fidelidad al Estado Islámico. Y Estados Unidos antes de irse no podía aplastar a ese ejército a caballo. Porque aquí dice el reportaje que no son más de 2.000 hombres. Fueron formalmente reconocidos por los líderes centrales después de establecerse en las provincias de Kunar, Nangarhar y Nuristán, en el noreste de Afganistán. Son enemigos declarados de los talibanes, ya que consideran que su visión del Islam no es suficientemente dura. Expertos en seguridad estiman que su número de combatientes puede ir desde los 500 hasta los 2.000. Los ejércitos europeos y de Estados Unidos creen que los integrantes del ISIS-K operan gracias a células secretas basadas en las ciudades. Han logrado llevar a cabo varios ataques de alto perfil en el país. Ya han realizado varios ataques en Kabul, muchos mortales, usando carros bomba, explosivos caseros y hasta bombardeos con cohetes, como el último ataque contra el Palacio Presidencial antes de la victoria del grupo talibán. Fue el Estado Islámico quien lo hizo. A estos había que evacuarlos de Afganistán y reunirlos con el profeta Alá. Claro, no era tan difícil. Entre 500 y 2.000, y hemos visto cómo se movilizan. El año pasado, estos del Estado Islámico, que fueron los que atentaron ayer contra Estados Unidos, matando a 13 soldados de este gran país, atentaron contra una universidad en Kabul, atentaron contra un colegio de alumnas, mataron a 80 chicas del colegio. En noviembre pasado atacaron la Universidad de Kabul. También se cree que son responsables de un atentado contra un pabellón de maternidad en un barrio predominantemente chiita de la capital, habitado por la minoría hazara. Y en mayo, un carro bomba mató a 80 alumnas. A pesar de no controlar ningún territorio en la región, se sabe que el grupo se mantiene activo y es peligroso, y que busca ampliar sus filas con yihadistas y con personas descontentas con el dominio talibán. Biden debió aplastarlos, como Trump los aplastó en Irak y en Siria, antes de irse. Hace 2 años mataron a una boda entera en Kabul, estos, los del Estado Islámico. En 2019 mataron a 90 personas que asistían a una boda en Kabul, pero también han atentado contra hospitales sin olvidar a las tropas extranjeras. El grupo de Jorasán, surgido en 2015, también está enfrentado a los talibanes porque estos no han reconocido al Estado Islámico y negocian con los occidentales. Imágenes de la escabechina, del atentado, de la matanza en las afueras del aeropuerto ayer. Una mujer llora desconsolada. Habla un joven herido. پنجریم دیگری بود که نمیاد سایفتم اگم در خاطر جوی هم که من بودم بل نظر شخصی خودم تنها خودم زنده برادرم میگم هر کسی دیدم کشته شده بالای 300 نفر در جوی هم Una pausa y regresamos enseguida.
Y entonces, a pesar de los atentados terroristas de ayer, hay todavía miles de afganos tratando de entrar al aeropuerto de Kabul. Pero los atentados no han disuadido a muchos de volver esta mañana a probar suerte en el aeropuerto, unos 5.400 según Estados Unidos. Tenemos muchas necesidades y por eso superamos el miedo y arriesgamos la vida viniendo aquí. Viernes, día señalado en el Islam. En esta mezquita de Kabul, los fieles acuden a rezar y a escuchar las palabras del imán. En estos 20 años, los americanos no han hecho nada fundamental que nos permita ser autosuficientes cuando se marchen. Extinguido el humo de las bombas, algunos afganos ansían ya recuperar la vida cotidiana. Queremos que el gobierno cree empleos cuanto antes, que abran los bancos y que la situación se estabilice. Y los talibanes van a respetar a las mujeres, por favor. A esta periodista de televisión ya la echaron. Con mucho coraje fui a la oficina a trabajar, pero los soldados no me dieron permiso para ingresar. Me dijeron que el régimen había cambiado, que no podía ingresar y que me fuera a casa. El derecho de las mujeres a la educación y al trabajo se está viendo amenazado. Además, hace poco fueron eliminadas algunas imágenes publicitarias en las calles con fotos de mujeres. Las mujeres perdieron todo lo que tenían. Estoy segura que vivir en Afganistán será cada vez más duro y muy difícil para las mujeres. Ya regresamos. Para terminar, fíjense cómo ha quedado la base militar de Estados Unidos en Ramstein, Alemania. Esta base estadounidense en Alemania ha sido convertida en pocos días en un campo de refugiados. Aquí recalan los afganos que trabajaron con las fuerzas estadounidenses en su país o que son considerados vulnerables tras la toma del poder por parte de los talibanes. Para estos refugiados, Ramstein es una de las últimas etapas en el camino del exilio, después de haber pasado en su mayoría por Qatar y Kuwait, bases avanzadas de Estados Unidos en su puente aéreo con Kabul. Ahora seguimos luchando para tener el flujo de salida hacia Estados Unidos. Hay mucho flujo de entrada y no suficiente flujo de salida. ¿Llegarán aquí a Estados Unidos o se quedarán allá en Alemania? Esto está por verse, ¿no? Bueno, les deseo un buen fin de semana. Cuídense mucho, por favor. No descuiden los recaudos respecto del coronavirus, aún estando vacunados. Muchas gracias por hoy. Muy buen fin de semana. Seguiremos conspirando el lunes si hay viento a favor. Buenas noches.